Ciudad Victoria, en Guayaquil, sigue intervenido por la Policía Nacional. En una de las viviendas rescataron a un niño de 12 años que estaba presuntamente relacionado con una agrupación delictiva. Liberación de 2 personas secuestradas llevó al bloque de seguridad a ejecutar un mega operativo en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. 11 personas fueron detenidas. Presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto reformatorio a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social en el Ecuador, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 6 de junio. Ministra de Trabajo Ivonne Núñez presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para derogar la Ley de Apoyo Humanitario. Al menos un muerto y 4 desaparecidos dejó un naufragio de una embarcación que transportaba a unos 20 migrantes de distintas nacionalidades en el Caribe colombiano. Un ecuatoriano estaba entre las 15 personas rescatadas con vida. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Amables televidentes, buenas noches y qué placer que nos acompañen. Hace pocos minutos, tras una polémica sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se reconsideró la resolución que designó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura y en su lugar se designó a otro postulante. Los detalles de esta noticia más adelante. Por ahora revisemos otros temas. El conjunto habitacional Ciudad Victoria en Guayaquil sigue intervenido por la policía. Con otras instituciones recuperaron casas que habían sido abandonadas por amenazas y extorsiones a los propietarios. De una de estas viviendas se rescataron a un niño de 12 años que estaba presuntamente relacionado a una agrupación delictiva. Fue el operativo Resurgir 26, en el que se presentó una escena conmovedora en una de las casas allanadas. Aquí los policías ingresaron y vieron que estaba solo y llorando ese niño de 12 años. Los uniformados comenzaron a interrogarlo y encontraron una terrible historia del entorno en que se desarrollaba ese menor de edad. El muchacho nos comenta de que sus hermanos son los que andan con las armas, amedrentando, de que le enseñan a disparar. Un niño que nos ve y se asusta. En vez de generar confianza, se asusta porque él cree que los policías son los malos y los delincuentes son los buenos. Junto a él habían 2 pistolas de juguete, un chaleco balístico de una compañía de seguridad, varios cuchillos entre otros indicios. En su cuerpo tenía tatuajes que lo relacionaban a una agrupación delictiva. Lo dejan abandonado ahí. Y este niño, 12 años, tatuado ya como miembro de la organización Los Fatales. Él fue entregado a agentes de la DINAPEN, que buscarán la forma que sea un ciudadano de bien y no un futuro miembro de un grupo peligroso. Eso ocurrió en Ciudad Victoria 1 y 2, al noroeste de Guayaquil, donde en el segundo día de intervención completaron la verificación de 1.573 viviendas, citaron a 428, 26 estaban abandonadas y 88 fueron desalojadas. Se va a proceder a poner las denuncias respectivas ante la Fiscalía por el delito de violación a propiedad privada. En las paredes se encontraron marcas que reflejan que aquí reinaba la extorsión y estaban al mando de las bandas, que cobraban a cada familia una cuota semanal. Todo el sector entró en proceso de recuperación. El día de ayer realizamos una operación y vimos las ollas todavía calientes, los platos servidos y ya no existía absolutamente nadie. Pues en esa casa encontramos droga. Aunque algunos, al ver la fuerza pública solos, comenzaron a abandonar las viviendas, otros con documentos en mano trataron de justificar que aquí han estado viviendo desde hace más de 5 años. Yo no sé qué hacer, me dicen que no, que tengo que desocupar, pero me dicen que la casa está abandonada. Yo tengo 8 años aquí, tengo mis cosas aquí. Asimismo, pidieron la intervención del municipio de Guayaquil para que instale cámaras de seguridad y así se pueda monitorear estos barrios, donde retiraron hasta las rejas que habían colocado para ingresar a diferentes manzanas, informó Charlie Pisa. La liberación de 2 personas que estaban secuestradas llevó al bloque de seguridad a ejecutar un mega operativo en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. 11 sujetos fueron detenidos.
El secuestro de 2 personas llevó a que el bloque de seguridad ejecute un mega operativo en varios sectores del cantón Pasaje. Fue en la vía panamericana a la altura del sitio Loma de Franco, donde los delincuentes al parecer se accidentan en este vehículo y dejan abandonando a sus víctimas. Son 2 personas que ya se encuentran a buen recaudo. Su vehículo también fue, en este caso, pues recuperado por Policía Nacional. A partir de ese momento se inició una tenaz búsqueda de los responsables del secuestro, llegando al sector Las Praderas, donde se ejecutó el primer allanamiento. Allí los uniformados fueron recibidos a bala. En el punto donde se llegó a realizar las 5 detenciones, existieron 5 detenidos y fue ahí un leve enfrentamiento con personal de la policía y los de la presunto grupo delincuencial. Se continuó con los allanamientos en los barrios El Cangrejo, La Yadira, 9 de octubre y Los Laureles. En este último se halló un auto y una moto reportados como robados. Este vehículo ha intervenido no en uno, sino en varios de los sucesos, de los hechos criminales, de las muertes por encargo, de los sicariatos, ¿no? Se presume también que en el de Liberia. Por eso es que este vehículo lo están utilizando y una vez que cometían el hecho delictivo lo guardaban en este domicilio. Fueron 10 allanamientos ejecutados que dejó como resultado la aprehensión de 11 presuntos integrantes de un grupo terrorista. Estos individuos que pertenecen a uno de los grupos terroristas organizados que están operando acá en la ciudad de Pasaje son las personas que han causado todos estos hechos violentos, estas muertes, muertes por sicariato. Los detenidos, quienes son sospechosos de haber perpetrado los últimos crímenes en la ciudad de Pasaje, también son acusados por el delito de secuestro y extorsión. Están a la espera de que un juez determine su situación jurídica. Hallan un cadáver ensacado en la cooperativa Guayas y Quil en el Guasmo Sur. Al parecer, había sido descuartizado. Un vecino alertó sobre el ensacado y los moradores de la cooperativa Guayas y Quil del Guasmo Sur de la urbe, a la altura del complejo deportivo, salieron alarmados a ver lo que ocurría. Ahí presenciaron el bulto ensangrentado que al parecer son los restos de un hombre que habría sido desmembrado. Elementos de la Policía Nacional acordonaron el sitio y también estuvieron miembros de las Fuerzas Armadas. Se puede observar que se encuentra el cadáver en el interior del saco de yute. Lo que se puede observar es que se encuentra una parte del cuerpo, posiblemente el pie, que se puede observar, no se puede observar nada más. Hasta que llegaron elementos de criminalística para realizar el procedimiento, de ahí que el cadáver fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses, donde tendrán que determinar su identidad y esperar a ver si algún familiar lo reclama. Yo buena noticia que esto todavía sigue largo, no para todavía las muertes. Mira aquí como ahorita está dura la cosa ahorita aquí es guapo. Hasta el 9 de julio en el Distrito Sur se habían registrado 8 muertes violentas de un total de 164 en lo que va del año, cifra menor a la del año pasado en el mismo periodo. La policía revisa cámaras de seguridad para ver quiénes arrojaron este cadáver, informó Adriana Peralta. 2 casos de sicariato se dieron este miércoles en diferentes lugares del Cantón Durán. Uno de los asesinatos tendría relación con el pago de vacunas extorsivas. La mañana de este miércoles, estupor causó el sonido de las balas en la cooperativa Eloy Alfaro, del sector Los Tubos, en el Cantón Durán. Los habitantes del lugar, luego de escuchar la ráfaga de disparos, salieron a observar qué había sucedido y en ese momento vieron a un hombre tirado en una polvorienta calle que pedía ayuda, luego de haber recibido 3 impactos de arma de fuego por parte de sicarios. Los moradores del lugar lo llevaron inmediatamente a una casa asistencial, donde le trataron de salvar la vida, pero las balas fueron letales, por lo que el individuo falleció. Según testigos del hecho, el sujeto laboraba como oficial de un tanquero repartidor de agua. La policía llegó al sitio para poder recabar información. Pero no fue el único hecho de sangre en ese cantón. En horas de la tarde, gatilleros llegaron a la cooperativa 16 de octubre y entraron a una lubricadora para asesinar al dueño. Motorizado. Esos motorizados andan. Antes que no andaban con fusiles, andaban con pistola. Con pistola, sí. Como más de 20 escuché las balas. Aparentemente,
La muerte del hombre se habría dado por negarse al pago de vacunas extorsivas. Ya anteriormente, hace como 6 meses nos encontraron y pagó y así como le digo, mira hoy día lo que pasa. No sé qué pasó si no me pagó la vacuna, digo yo. Habitantes del barrio aseguran que varios locales comerciales ya han sido extorsionados y los dueños que se opusieron al pago fueron secuestrados para así obligarlos a cancelar. Nos secuestraron ahí, no solamente ahí, aquí van como 3 ya. Agentes de criminalística levantaron el cuerpo del hombre y lo trasladaron al laboratorio de ciencias forenses para realizarle la autopsia de ley. Informó Daniel Lalama. En otro orden de noticias, se realizó la 4ª mesa técnica con el sector del transporte, Banecuador y CFN, en la que se habló sobre posibles créditos para ese gremio. Asimismo, se reafirmó que este 16 y 17 de julio, la Federación de Transporte Público, FENACOTIP, apagarán los motores en protesta contra la inseguridad en las carreteras. La FENACOTIP reconfirmó este 10 de julio el apagón de motores en medio de mesas de diálogo con el gobierno. Así lo anunció Miguel Bonilla, el presidente de esta federación. El 100% de las operadoras filiales nuestras están siendo vacunadas. Hagan el favor. Y depende el volumen de vehículos que tenga, le ponen la tarifa y le dan una distancia. Nosotros le damos protección de aquí a acá, de ahí para allá es otro grupo. Eso es lo que no se dice. Por su parte, el gobierno ha instalado controles policiales y militares en varias provincias del país, como Azuay, Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos. A ellos se suma Santo Domingo, donde se iniciaron ya operativos contra la inseguridad en las carreteras de la zona. El 60% de la demanda en el transporte de pasajeros por la noche ha disminuido. Consecuentemente, las pérdidas se vienen dando. Yo creo que no es un paro, es un silenciamiento de motores, lo que se ha declarado por parte de la FENACOTIP. Esto implica que no salen a laborar porque no hay seguridades, consecuentemente no habrá ninguna interrupción de vías ni actos conflictivos en las carreteras del país. Este 10 de julio se llevó a cabo la 4ª mesa técnica con transportistas, representantes de Banecuador junto a la Corporación Financiera Nacional. Se planteó mejorar las líneas de crédito ya existentes. Vamos a definir con Banecuador y CFN un nuevo crédito para transportistas para poder ver el tema de renovación de parque vehicular y también bajar los requisitos de los temas de créditos aún vigentes, como por ejemplo el de seguridad. Pero lo propuesto en la reunión parece no haber convencido del todo a la Federación de Transporte Liviano, Mixto y Mediano. Las autoridades que han asistido de Banecuador y CFN nos quisieron hacer una narrativa de los créditos actuales que tienen, pero esa no es la solución. Nosotros hemos pedido que nos tengan listo una propuesta de creación de un crédito productivo para el sector del transporte como reactivación. Para este jueves 11 de julio se prevé una nueva mesa de diálogo, pero esta vez para tocar el tema del alza de pasajes para el transporte interprovincial, informó Mía Sabeli Carrera. El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente el proyecto reformatorio a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social en Ecuador, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 6 de junio. Esta decisión generó duras críticas contra el Ejecutivo desde varias bancadas del Parlamento. En medio de la pugna que mantiene el Ejecutivo con la Asamblea, el presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente el proyecto de reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aprobado el pasado 6 de junio. Esta normativa pretendía transparentar todas y cada una de las inversiones realizadas por el BIES a través de la publicación de sus movimientos financieros en la página web de la entidad. La ley vetada también disponía la contratación de una empresa asesora en banca de inversión a fin de optimizar los beneficios y utilidades obtenidas por el BIES, mismas que son destinadas a incrementar sus fondos previsionales. Noboa señaló que la reforma afectaría las perspectivas estratégicas y operativas del banco, restándole competitividad en el mercado local y limitando el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado. Además, indicó, el proyecto no comprende el desempeño actual del BIES en los mercados internacionales. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, rechazó el veto y dijo que el gobierno actúa en contra del pueblo. Ay, Dios mío, otra vez usan el dinero de los afiliados y de los jubilados como caja chica del gobierno en vez de atender la salud de ellos. Qué terrible. El correísmo Pachacutic y Construye aseguran que el gobierno desconoce el trabajo de la Asamblea y actúa sobre la base de revanchismos políticos.
Bueno, no nos extraña porque es lo que ha venido haciendo el señor presidente luego de que hay un conflicto entre funciones del Estado, entre la función ejecutiva y legislativa, y el señor, como no tiene la suficiente madurez política, entender el esfuerzo que se hace en aprobar una ley. Los distintos gobiernos de turno han visto al Seguro Social como una caja chica. Con lo que acaba de ser, el señor presidente demuestra una vez más que no existe la voluntad y mucho menos la intención de transparentar la administración de los recursos de los ecuatorianos. El presidente entra en una guerra con la Asamblea Nacional cuando nosotros lo hemos respaldado en todo lo que él ha necesitado. Informó Álvaro Terán. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para derogar la Ley de Apoyo Humanitario. Esta normativa, creada en el 2020 durante la pandemia de COVID-19, flexibiliza las condiciones laborales a través de la creación de un contrato especial emergente. La ley de apoyo humanitario podría tener los días contados tras la presentación de un proyecto derogatorio de esta normativa impulsado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. El Ministerio de Trabajo lo que está solicitando es derogar los contratos ocasionales porque fueron fruto de la pandemia. Ya no tenemos pandemia, no tiene razón de ser el contrato ocasional. Se debe contratar tal como existe en la modalidad desde el año 2015. Contratos de trabajo indefinidos. La derogatoria busca dar de baja el contrato especial emergente, el cual flexibilizó las jornadas de trabajo y estableció plazos fijos de contratación por un año con la posibilidad de extenderse por un año adicional. Ahora bien, en el caso de que se derogue esta normativa, ¿cómo se debe proceder? Hay que dar por concluido el tipo de contratación y volver a contratar mediante el contrato indefinido. El contrato indefinido tiene una regla, que es la regla de la estabilidad, pero eso no significa que usted el contrato no lo puede dar por terminado. Esta iniciativa ha sido recibida con beneplácito por varias bancadas, mismas que comprometieron su apoyo para la anulación de esta ley que habría permitido la precarización laboral. Que evidentemente pasó y sirvió para una época probablemente compleja, ¿no? Que la vivimos, que es el COVID. Hoy para lo único que puede seguir sirviendo es para la precarización laboral. Es decir, contratados por un tiempito nomás, eso significa que no tienes una estabilidad en las aportaciones de la seguridad social, que no tienes un contrato fijo, que no te respetan las horas y que te piden que te pongas la camiseta de la empresa sobre pretexto de mantenerte en el empleo. La ministra de Trabajo señaló que las irregularidades de la ley humanitaria no son las únicas que deben corregirse, pues el actual Código de Trabajo limita las posibilidades de generación de nuevos empleos. De un nuevo Código de Trabajo que finalmente cierre todas estas brechas de interpretación erradas que hay sobre las modalidades de trabajo. Nunca será malo tener una modalidad de trabajo acorde a la relación contractual vigente en el mundo. El pasado 20 de julio del 2023, el expresidente Guillermo Lasso vetó totalmente una derogatoria aprobada por la Asamblea en lo relacionado a la reforma laboral. Tras un año de espera, la anulación de este cuerpo legal podría ser nuevamente llevada al Pleno del Legislativo. Informó Álvaro Terán. Cambiamos de tema. La ceniza del volcán Sangay afectó cultivos y ganado en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Darwin Altamirano realizó un recorrido por las zonas afectadas. Tras los bramidos y la expulsión de gran material volcánico del Sangay, las afectaciones en los cultivos de la zona de Cebadas y Palmira, en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo, fueron evidentes. Sí, bueno, de una u otra manera estamos cerca de nuestro querido volcán, pero de una u otra manera el día de ayer hubo caída de ceniza aquí en el territorio de Cebadas. Aunque cuentan que gracias a las lluvias que lavaron los campos, la afectación decreció en cierta forma en algunos cultivos, pero no sucedió así con su mayor producción como es la fresa. Bastante afectuoso esto de la ceniza. Hasta para vuelta de ahí para los ganaderos y para los que tienen, por ejemplo, tienen frutillas, igual para ellos son bastante lamentables, eso le acaba la planta. Por otro lado, pese a que los pastos fueron lavados por la lluvia, el ganado tiende a enfermar y eso baja la producción de leche, ya que ellos se dedican también a esta actividad a gran escala.
La hierba está por la ceniza y enferma, cursia los ganados, muere también pues. Cuentan que sacan al menos 40.000 litros de leche diarios. Ahora podrían estar produciendo menos, el 50%. Sí enferma, sí, afecta bastantísimo. Da fiebre, de pronto hay muchos terneros, vacas dan menor a la producción de leche. O sea, en el sector agropecuario igual, o sea, sí. Esperan que el volcán ya no siga emanando ceniza, la misma que según el viento podría dirigirse hasta las provincias del Guayas y Los Ríos. Con imágenes de Juan Francisco Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. 22 horas con 20 minutos y es momento de un corte comercial, pero al volver de esta pausa, mucha atención porque nuevo caso de ecuatorianos secuestrados se registra en México. 9 compatriotas fueron raptados por cárteles de la droga. Volvemos enseguida. Más noticias, queridos amigos. Bajo fuertes medidas de precaución, personal especializado en explosivos logró la destrucción de 75.000 cápsulas detonantes que fueron decomisadas en uno de los pasos informales en Carchi. Estos elementos tenían como destino los grupos irregulares que operan en Colombia. Fue esta la explosión que se generó de la destrucción de 75.000 cápsulas detonantes decomisadas por personal del ejército en este límite de frontera. En bultos de yute fueron encontradas por los uniformados. La estrategia era dejarlas cerca al límite fronterizo para luego ser pasadas a territorio colombiano. Son decomiso de lo que son cápsulas ordinarias o iniciadores, se les conoce. 74.999 cápsulas ordinarias que obviamente no contaron en su momento con la debida autorización para ser transportadas. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por los equipos de inteligencia, hay 2 hipótesis en vista del lugar en donde fueron encontradas. Serían para abastecer a los grupos irregulares que operan en esta zona o para minería ilegal, que es otra de las actividades ilícitas que estas organizaciones realizan para obtener finanzas. Los estos iniciadores son usados tanto por los grupos delincuenciales organizados como para la minería ilegal para realizar cualquier tipo de trabajo con explosivos. Entonces, al momento que control de armas realiza decomiso es porque es algo ilegal. Por la cantidad de explosivos se llegó a una cantera ubicada a las afueras de la ciudad y con todas las medidas de seguridad se logró la destrucción. Evitó esto que quienes recibieran estos elementos los utilizaran en contra de las fuerzas del orden, elaborando miles de trampas o minas antipersonales. Con la finalidad de prestar seguridad en este tipo de destrucción de materiales explosivos que pueden causar, en este caso, daños secundarios. Tomando en cuenta que este sector también se le denomina un lugar seguro, que es una mina, una cantera que está autorizada por el ente correspondiente también para poder hacer de manera segura la destrucción. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. La Policía Nacional decomisó un cargamento de marihuana que estaba oculto entre racimos de plátanos en el anillo vial de Quevedo, provincia de Los Ríos. Se contabilizaron en total 101 paquetes que estaban destinados al microtráfico. Lo que parecía ser un transporte de plátanos que circulaba por una zona rural era solo una fachada, pues debajo de los racimos llevaba oculto un cargamento con sustancias prohibidas, que fue descubierto por elementos de la Policía Nacional que realizaban un operativo en el anillo vial de Quevedo, norte de la provincia de Los Ríos. Esta camioneta fue alertada porque se dio retro y intentaba evadir el control policial, por lo que inmediatamente las unidades policiales del personal del GON se activó, llegando a la persecución. El conductor aprehendido es de nacionalidad venezolana y en el balde de la camioneta transportaba 101 paquetes de marihuana. Son más de 180.000 dosis que estaban destinadas al expendio local. Una vez que lo trajeron hasta este punto, podemos verificar que está cargado de una sustancia verdosa o sustancias sujetas a fiscalización, al parecer marihuana. La droga estaría valorada en $40.000 y junto al detenido fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Martín Soto.
Jonathan Narváez es el único representante de ciclismo que tendrá nuestro país para París 2024. Serán sus segundos Juegos Olímpicos tras su participación en Tokio 2020. La competencia de ciclismo de ruta está programada para este 3 de agosto. ¡Johnny Narváez es el ganador! Jonathan Narváez nació el 4 de marzo de 1997 en Sucumbíos. Es uno de los mejores ciclistas ecuatorianos de ruta. Actualmente se encuentra en el equipo británico Ineos, donde fue compañero de Richard Carapaz por 3 temporadas. Entre sus logros, Narváez ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que le permitieron sumar puntos para llegar a la cita olímpica. Finalmente, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo lo eligió para que dispute la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de París, terminando con una larga polémica por el único cupo que alcanzó Ecuador en este deporte. Este año Narváez ganó la primera etapa del Giro de Italia, convirtiéndose en el segundo ciclista ecuatoriano en vestir la maglia rosa de líder, algo que solo había alcanzado Richard Carapaz cuando ganó el Giro en el 2019. El lagarto, como la apodan a Narváez, llega en su mejor momento para disputar la prueba de ciclismo de ruta de París 2024, que será una de las más complicadas de la historia por la distancia, 273 kilómetros de recorrido, por el calor de París, que estará por encima de los 27 grados centígrados, y por el desnivel acumulado de 2.800 metros, y además por la calidad de rivales que tendrá en la competencia. Serán sus segundos Juegos Olímpicos para Jonathan Narváez. En Tokio 2020 fue clave para que Richard Carapaz gane la medalla olímpica. Informó José Borbor. Cambiamos de tema. Tras varios días de trabajo, el edificio Fantasía se ha logrado estabilizar y no se sigue hundiendo. Así lo afirmó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien además aseveró que el siguiente paso será la demolición. A pesar de ello, persiste la preocupación entre la comunidad de que pueda caerse. 6 pilotes decidió poner el municipio de Guayaquil para estabilizar el edificio Fantasía, ubicado en la avenida 9 de octubre entre José Mascote y Esmeraldas, que llegarán a 30 metros de profundidad para evitar que la inclinación se acentúe. Además, se colocan estructuras de acero a la altura del segundo piso para que funcionen como soporte. Son 9 días de trabajo que han permitido controlar los riesgos, según informó en una entrevista radial el alcalde Aquiles Álvarez. La Dirección de Obras Públicas Municipales ya ha logrado estabilizar el edificio. Son cosas que no se entienden. Imagínense, en un terreno de 100 metros cuadrados, tremendo edificio. Obviamente que en algún momento iba a ceder para caerse. En todo caso, estamos encaminados a la demolición. Hoy está estable, gracias a Dios, ya no se sigue hundiendo, se hundía diariamente de forma considerable. Hoy se lo ha estabilizado y pronto entrará en demolición. Y aunque el siguiente paso es la demolición, hay preocupación entre los moradores y trabajadores de la zona por el tiempo que demanden esos trabajos. Según dicen que a 3 meses, 4 meses, pero así como va esto y para no dañar las casas que están a los lados va a durar un poquito más. Muchos locales han tenido que cerrar y otros están a punto de hacerlo. Obligadamente tuvieron que cerrar por lo que estaban pegados a la edificación que está inclinada. Y los que están al frente también, en vista de que están en dirección de la caída. Ya nosotros nos vemos obligados a cambiarnos del local. Estamos buscando una localidad por aquí aledaña. Me da mucha pena que han cerrado varios locales. Por ejemplo, habían algunos restaurantes, un chifa, y al frente había un buffet. También la farmacia ha sido cerrada, lo cual, son cosas que uno necesita. Para disminuir las vibraciones en el sector, se cambiaron los recorridos de 22 líneas de buses. Ya no pasan, de aquí uno tiene que tirar pata, ir a coger por allá o tranquilamente pagar taxi. Y taxi usted sabe que está caro. Y a pesar de que la avenida 9 de octubre a la altura del edificio sigue cerrada al paso vehicular y peatonal, persiste el temor en la comunidad. A esta semana y hace 2 semanas atrás como está, ya se ha virado otro poquito más. Y esto con un temblor prácticamente, que esperemos que no venga, va a ir abajo. Informó Roselena Vázquez. Gracias.
Gracias por su amable sintonía, queridos amigos. Y tras la polémica sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se reconsideró la resolución que designó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura y en su lugar se designó a otro postulante, nos enlazamos en este momento con Miguel Bedoya, quien tiene importante información al respecto. Mi querido Miguel, buenas noches. Analí, amigos televidentes, muy buenas noches. Hace pocos minutos y con un retraso de casi 2 horas, se instaló la sesión de pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que conoció la moción presentada por la consejera Yadira Saltos para reconsiderar lo que ocurrió el pasado lunes 8 de julio, cuando se designó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. En una acalorada sesión entre cruces verbales entre varios consejeros, se desarrolló este pleno el día de hoy. Revisemos. Es que él tenía que actuar cuando era el debate. No. Por favor. No sea impertinente usted, señora consejera, por favor. Usted ha hecho lo que le da la gana en este consejo. ¿Qué le pasa a usted? Punto de orden, por favor. Durante el debate, el consejero Juan Esteban Guarderas lamentó que la institución a la que pertenece de cierta manera haya politizado el tema de la designación de autoridades. Por ello, conminó a sus compañeros a que se presente una moción para devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia, la misma que no tuvo el respaldo de los demás consejeros. Miren, si nos mandan una terna en donde no hay visos de garantía de la falta de metida de pata de los partidos en la justicia, y si nosotros devolvemos esa terna, bueno, ¿qué más da? Yo lo que quería es que se devuelva la terna. Esta terna no era buena y por un tema, no que los perfiles no sean buenos, es que no había suficientes visos de garantía, suficientes garantías de neutralidad. Finalmente, Yadira Saltos presentó una moción para que el postulante Mario Godoy Naranjo sea considerado como titular del Consejo de la Judicatura. Finalmente, con 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, Naranjo fue designado como titular del Consejo de la Judicatura y permanecerá en el cargo hasta el año 2025, hasta el mes de enero del año 2025. Esa es la información que generamos desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Analí, tú con más información, muy buenas noches. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias por este completo reporte. El presidente de la República, Daniel Noboa, otorgó el aval soberano para la construcción del proyecto hidrosanitario para la zona norte de Portoviejo. La obra se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina por $50 millones gestionado por el municipio y que proyecta beneficiar a más de 60.000 personas. El presidente Daniel Noboa cumplió en Portoviejo su segundo día de actividades en Manabí. En este cantón, el gobierno entregó el aval soberano para un crédito que financiará la construcción de un megaproyecto hidrosanitario para los barrios de la zona norte de Portoviejo. Y he venido personalmente a firmar el compromiso de aval por el crédito de $50 millones que otorga la CAF al GAT de Portoviejo para la ejecución del proyecto Plan Integral Hidrosanitario de la zona norte urbana del cantón Portoviejo y sectores aledaños a través de la empresa Portoaguas EP. Son más de 50 sectores de la capital manabita que se beneficiarán con este proyecto, que dotará de redes de agua potable y alcantarillado sanitario y fluvial. Más allá de marcar un hito histórico para nuestro querido Portoviejo, marcará la vida de más de 60.000 habitantes de los barrios y ciudadelas del norte. El aval soberano es una garantía que el gobierno entrega para que municipios o prefecturas puedan acceder a créditos de organismos multilaterales. Un esfuerzo también que hace el gobierno central de usar su capacidad de endeudamiento para otorgársela a un GAT y así se pueda hacer obra en una localidad determinada. Lamentablemente hay otros alcaldes y prefectos que creen que el aval soberano es nomás firmar un papelito y ya está, y ni siquiera agradecen, es más, hasta quieren braviar. En Portoviejo se reiteró que el gobierno fiscalizará a todas las autoridades a cargo de proyectos que tengan garantía soberana. Estaré fiscalizando que las autoridades locales a quienes se les otorgan estos avales cumplan rápidamente con la construcción de las obras, que este recurso llegue a la gente.
Según se indicó en el marco de este evento, la zona urbana de Portoviejo tiene un déficit del 22.39% en el sistema de alcantarillado y un 37,81% en el sistema de alcantarillado fluvial. Este proyecto no solo beneficiará a los más de 60.000 habitantes de la zona norte de Portoviejo, sino que a toda la ciudad, ya que es una solución integral que aumenta la infraestructura de agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial, mediante la construcción de redes terciarias para acceso al líquido vital. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Sigue incrementándose la cifra de migrantes ecuatorianos secuestrados en México. Ya supera los 200 que solo se han dado a conocer mediante la organización 1-800 Migrante. En el último caso, 9 compatriotas están en manos de cárteles del país azteca. Las historias cada vez son más duras. En Ecuador, unos están desesperados por recaudar miles de dólares para enviarles a las bandas que trafican con migrantes en el norte de México. Y ellos allá están secuestrados, viviendo otra pesadilla. La organización 1-800 Migrante reportó un nuevo caso. 9 compatriotas que están en manos de grupos delictivos. En Ciudad Cuauhtémoc, el tráiler se daña, bajan a todos los migrantes y resulta que nadie los recoge, sino que son secuestrados. 202 migrantes de distintas nacionalidades, hombres, mujeres y niños, entre ellos 9 ecuatorianos. Pero asimismo, pese a que familiares de las víctimas desde Ecuador y otros contactos han realizado las respectivas denuncias a la Fiscalía Mexicana de forma virtual, se ha indicado en medios digitales aztecas que no existe tal caso. Esto es falso. Tenemos los documentos de respaldo en donde los familiares ya han tenido contacto con la Fiscalía hace 15 días. Las imágenes que ustedes observan pertenecen a la familia de 6 ecuatorianas, entre ellas menores de edad, que también fueron secuestradas y que al final ese fin de semana las liberaron, pero las abandonaron en una carretera donde caminaron por horas. Y lo cual nos encontramos ahorita el libre es porque se completaron $18,000 para darles a ellos. De enero de 2023 a junio de 2024, 1-800 Migrante tiene registros de 241 compatriotas que han sido secuestrados. En las cifras también hay 13 desaparecidos y 22 fallecidos. Asimismo, se informó que en aquel periodo, 212.358 han sido detenidos, expulsados y deportados de Estados Unidos, informó Charlie Pisa. Una aparente venta de cargos administrativos quedó al descubierto en el Consejo de la Judicatura. Aquí tenemos todos los detalles. Álvaro Román, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, a pocas horas que pueda dejar el cargo, reveló la aparente venta de cargos administrativos que se pretendía concretar en la entidad que preside. Vinieron 2 tipos, ¿no?, que están detenidos y se hicieron pasar por asesor y por escolta de la ministra del Interior. Uno de ellos tenía el uniforme del Ministerio del Interior, pidiendo una cita con el presidente de la Judicatura. Con esta simulación que hacen estos señores, el personal de coordinación de mi despacho efectivamente les dice que les puede atender, me preguntan a mí y yo abro la posibilidad el día siguiente, el miércoles a las 8 de la mañana. Pero como algo no le solía bien, el personal de Román se contactó con el Ministerio del Interior para confirmar si pertenecían a ese organismo. Se encontraron que eran tipos que no pertenecían a la seguridad del Ministerio del Interior, vinieron personas del Ministerio del Interior y se estableció una forma de emboscada, si se podría decir entre comillas. Ellos llegaron el día miércoles a las 8 de la mañana, se los hizo subir al piso 14, en ese momento ingresaron, y tomaron contacto con un asesor mío, estaban ya los policías de seguridad, la policía judicial, todo, es decir, un operativo que estuvo planteado. Ese día, un tercer individuo se habría quedado en los bajos de la Judicatura, encontrando en su poder algunas evidencias. Y se habían grabado de las personas de mi coordinación justamente para vender a la gente esa idea. Cuando se les quita los dispositivos electrónicos, estos dispositivos electrónicos se los abre y se encuentran que ofrecían cargos a $2,000 y $3,000. Román confirmó que existen 2 denuncias en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito que se pretendía desarrollar entre el 18 y 19 de junio, informó Héctor Romero.
En 2023 terminó siendo una de las ciudades más violentas del mundo por la cifra de asesinatos. Y pese al esfuerzo de las autoridades y los controles en las calles, los crímenes se han triplicado, sin dejar de lado las extorsiones. Se fueron, muchos se fueron, dejan muchas casas botadas. Cómo Durán pasó a ser una de las ciudades turísticas a vivir en zozobra. Ya ha tenido algunas intervenciones, pero son intervenciones fugaces. Los detalles este jueves a las 22 horas, en la emisión estelar de su informativo La Noticia. De regreso con noticias internacionales, al menos un muerto y 4 desaparecidos deja el naufragio de una embarcación que transportaba a unos 20 migrantes de distintas nacionalidades en el Caribe colombiano. Un ecuatoriano está entre las 15 personas rescatadas con vida. Una embarcación en la que se encontraban 20 migrantes irregulares naufragó frente a las costas de Colombia a 1,5 kilómetros de la isla de San Andrés. La Armada colombiana compartió videos en los que se observa el instante en el que los migrantes son rescatados. El último informe indica que se rescataron 15 personas, entre ellas 6 menores de edad. Además, 4 tripulantes continúan desaparecidos y uno de origen asiático perdió la vida durante el naufragio. Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica a la isla conocida como Core Island en Nicaragua. Cruzar el Caribe desde Colombia hacia Nicaragua sería una nueva alternativa de migración irregular hacia los Estados Unidos. De acuerdo a cifras presentadas por el gobierno colombiano, en lo que va del año, 170 migrantes han sido rescatados en las costas de San Andrés. Y es que este trayecto se ha vuelto más popular entre los migrantes desde que el gobierno panameño bloqueó 4 accesos importantes en la selva del Darién, con el fin de contener la migración irregular. Sin embargo, organizaciones sociales hacen un llamado a evitar la ruta marítima por el Caribe debido a su peligrosidad. Que es una ruta extremadamente peligrosa, mortal, que ocasiona este tipo de incidentes muy lamentables como el que lamentablemente ocurrió en el día de hoy. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al naufragio en una reciente publicación en su cuenta de X, manifestando: los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur. La búsqueda de las 4 personas desaparecidas en el Caribe continúa. Además, de acuerdo a la Armada de Colombia, uno de los adultos rescatados es de nacionalidad ecuatoriana. Informó Edwin Benalcázar.